oh, México está muy moderno. ¿Y ya tenías como una percepción de México antes? O sea, una idea de cómo podría ser. ¿Habías tal vez leído algo en periódicos? No, para nada. Cero. Nada. Ni sé dónde está México. Pero En la mapa ni sé dónde está. ¿En serio? ¿Y qué Bueno, sé que Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y ya cuando ya conoce, aquí está México, abajo de Estados Unidos. Entonces llegaste acá y ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? No igual que yo pensaba, ¿no? Te dije que es un vaquerito Ya. con sombrero, no, puro edificio. Ay, no, ese no es. Entonces, le dije, México está muy moderno, es moderno. Uh-huh. Eso fue hace 34 años, me dijiste. Así es. En el 91. 90 más o menos. 90. Más ok. o menos. Ay, Pues, uh-huh. yo era bien chiquito todavía ahí. Sí, te dije que no. ¿Ya naciste? Sí, ya nací. Estaba chiquitito, todavía sí llegué yo. Uh-huh. O sea, como sales del aeropuerto y después como te acuerdas de... Por ejemplo, yo me acuerdo siempre la primera vez cuando salgo del aeropuerto y veo todo, ¿no? Y me quedo así en las ventanas, así mirando. En tu caso, como, ¿qué impresiones tuviste? Pues veo gente de otra raza, que no es igual como yo, ojos chiquititos. Es más, así como más moreno, ¿no? Aquí Yeah. más moreno, allá más blanca. Ok. Más chino, ¿no? Como quien es más oriental. Y aquí es diferente. Claro. La piel morena, alta, los ojos más grandes, más llamativo. Claro. La verdad, los mexicanos son guapos, ¿eh? La verdad, sí. ¿Y en tu primer viaje te podías imaginar que en algún momento ibas a vivir acá? No, ese momento todavía no. ¿Tenías plan de regresar? Sí, regresé a mi país. ¿Y regresaste? Sí, regresé. Primera vez llegué aquí y regresé. Mm. Pero ya conocí a él. Ya conocí a mi marido, ya conocimos. En el mismo viaje. Ajá, en ese viaje, el primero viaje ya conocí. Aquí en México. ¿Y cómo lo conociste? Por medio de un amigo. Claro. Amigo tailandés. En una fiesta. No, un amigo. Conocí a un amigo tailandés y él me presentó. Era amigo suyo Ya. y yo amiga de mí. O sea, en el centro es un tailandés. Claro. Y nos conectamos. Es Cúpido, como quien dice. Uh-huh. Que nos trae, ajá, sí, por medio. Y ya dijiste, eso va a ser mi príncipe. Sí, yo creo que sí, porque primera vista, sí, como que, wow. Uh-huh. Yo creo que esta es la que soñaba, ¿no? Dice así, alto, morenito, así, ¿no? Como diferente que los tailandeses en ese tiempo, ¿no? Ahorita tailandeses ya son guapos. Ya son, en mi tiempo no tanto. No tanto. Ahorita sí, ya son guapos. Y te regresaste a Tailandia, pero ya lo habías conocido. Ya regresé a mi país. Fui a despedir mi familia. Ok. Porque el primer viaje ya planeamos que nos vamos a casar. Tan rápido. Muy rápido. Yo creo que unos meses, 2, 3 meses que nos conocimos. Y ya planeamos que nos casamos. Bueno, ya llega un momento, yo creo. Ay, no, ya. Entonces me regreso a mi país, aviso a mi familia, ¿sabes qué? Me voy a regresar a México, pero me voy a quedar para siempre. ¿Y qué dijeron? No, primero no, mi papá se enojó. Sí, me dice, ¿cómo? Si apenas conocer, ¿y qué? Si malo, o no sé, o muchas cosas, ¿no? Como papá, ¿no? Y dice, no, papá, no te preocupes, yo creo que mi ojos no falla. Y yo confío en mí. Yo sé pelear, o sea, no pelear, o sea, yo sé defenderme. Claro. Tú no te preocupes. Y sí, salí de país otra vez y llegué aquí y ya nos casamos. Súper rápido. Sí, fui rápido. ¿Y cómo te acostumbraste aquí a la cultura? También clima diferente, me imagino. En clima. Comida. En clima, primero así, aquí frío, allá calor, a 30 y tantos grados, ¿no? Sí, aquí en la ciudad, dices. Ajá. Todo el año yo pongo chamarra. Porque tengo frío. Aquí 20 y tanto, ya usted está quejando que está calor. A mi país apenas estaba bien. A nosotros vivíamos a 30 y tanto, ¿no? Yeah. Y llega aquí yo, tiempo de frío. ¡Oh! Dame doble chamarra. ¡Uy! No, frío para mí. Los primeros años sí. En clima sí, no
no adapta todavía. Pero ahorita ya. Ya estás acostumbrada. Ya. Primero año, sí. Todos los días tengo chamarra puesta. Pero, por ejemplo, si estás en el Golfo de México, en el Caribe, o por ejemplo, Puerto Escondido, en el Pacífico, ahí es como en tu país, ¿no? Ah, sí, eso sí. Pero tampoco no puedo ir allá. Claro. Pues tenemos que estar aquí por trabajo, ¿no? Claro. Allá solamente en vacaciones, ¿no? Sí. Unos días. Sí. Ya regresamos a la herida de aquí frío. Ya. Pero ahorita ya ni quiero ir a Puerto Vallarta. Calor. Sí, Ya sí, no. ¿verdad? Ya. Anda, calor, mucho. Ujú. Ya te hiciste chilanga. Ya. Ya. Nomás me falta operar mi acento. Los ojos tantito, ¿no? Para que se parece. Porque mi acento se da cuenta todos. Sí. Cuando hablo yo, y dice, eres meta. ¿Cómo sabes? ¿Tu acento? Ay. O sea, no se puede cambiar acento. Es difícil. Difícil. A mí también me lo Igual. dice mucho. Se oye luego que no es mexicano. Se oye luego. Sí. Acento. Aunque disimulamos y etcétera, pero no. No. Yo creo que eso es lo único que no puede cambiar. Sí. No, la piel le ponemos a solear, ¿no? Sí. Está moreno. La cara, cuchillo aquí, cuchillo acá, y ya, ¿no? Y la voz no se cambia. Sí, no. No se cambia. Muy difícil. ¿Y qué más te costó para acostumbrarte aquí a la vida? ¿Qué choques culturales más tuviste? También la comida en ese tiempo. Ay, difícil para comer. Como yo siempre, mi arroz todos los días, Sí, mi ¿verdad? arroz, la mañana, la tarde, la noche, arroz. Y aquí la tortilla. Ay, cómo se come tortilla con guisado. Ay, tengo problemas en este tiempo. En mole. Me acuerdo muy bien, primera vez que comí mole, me trajo pollo. No es pollo, es pavo. Yo no sabía. Me trajo una pierna. Y dice, ¡qué pollo tan grande! En mi país no como pollo, pavo. ¡Qué pollo tan grande! La pierna totota. Y dice, ¡ay, no! Y cuando me dice, ¡ay, no es pollo, es pavo! Ujú. Y yo nunca comí pavo en mi vida. Ya. Nunca. Y ya comí pavo. Ujú. Y no me llama mucho la atención el pavo. Ujú. Yo no soy... Yo soy más carnívora. Carne. De pollo casi no tanto. Carne, sí. Esa carne, ponme la pieza, vas a ver, ahorita me devora todo. Por ejemplo, para nosotros, los alemanes, seres de fuera, la comida tailandesa y la comida mexicana tienen cosas en común. Es chile. Ajá, picante, Chile, sí. cilantro, Cilantro, nosotros usamos. limón. Limón, ya. Ajá. Y que es muy, pues sí, como mejor condimentado que la nuestra, pues. Sabor como ácido, ¿no? También como ácido, dulce a veces. Agridulce. Ujú. Picoso. Ujú. Pero un poquito de limón nosotros ocupamos ya para el guisado. Ujú. Pero aquí en México echa limón aparte. Ya, Tacos echa limón. claro. A todo le echa limón. Sí. Y nosotros la mayoría, el limón ya ocupa ya en guisado. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. ¿Y cómo viste, por ejemplo, la diferencia cultural entre las personas? Costumbres, cultura, manera de comunicar. ¿Cómo viste ahí, pues, tu país, Tailandia versus México? Cultura diferente totalmente. Yo vengo a un país de cultura un poquito más todavía cerradita, como quien dice. Y aquí México ya como ya pegado a Estados Unidos, americano, como que más abierta todavía, ¿no? Entonces en mi país todavía no permite todavía muchas cosas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Yo llamo besar en la calle. Ah, besar está mal visto. No, en allá no. Ahí está. Entonces aquí es normal. Tampoco en Bangkok. No. Ahorita ya los jóvenes ahorita ya está haciendo, ¿no? Pero no. Correctamente no se hace. Ya no se hace. Se ve mal. Ok. Esta es la cultura, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Esa. Comunicación, por ejemplo. No, igual. ¿Ustedes tienen como una cosa como el ahorita acá?
¿Cuál es? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, a nosotros, alemanes o en general europeos, lo que nos cuesta es entender, ¿no? De que nos dicen, sí, ahorita voy, pero no van, son amables. No dicen, entre las líneas, dicen que no van a venir. No. Dicen, sí, ahorita te caigo. No, a nosotros nos educamos puntual y mantener la palabra. Ya. Cuando dice sí, que sí. Cuando dice no, no. Ok. No pierde esto. Eso sí, la diferencia. Ujú. Claro. Puntualidad y palabra. Cumplir la palabra. ¿Y no te costó esto acá? Como Yo aquí también sí. la palabra se cumple, pero de manera diferente. Yo sí cumplo esto, mi cultura y cuando llega aquí, híjole, un poquito, ¿no? Digamos, ¿no? Cita la fiesta a las 2, ¿no? Yo sí llego a las 2, antes todavía. Y aquí no, llega a las 4. Yo me tocó porque yo hago fiesta. La cita a las 2, la comida está lista. Y no llega a las 2, llega a las 4. Ay, calentándole.